En tanto, también les contamos que el Medio Oriente amanece más tenso que nunca, incluso desde el comienzo de esa guerra entre Israel y Hamás, con el temor de una escalada bélica. Todo esto ante la muerte en Teherán de Ismail Haniyeh, líder político de dicho grupo. A esta hora, Irán está investigando lo ocurrido. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria de ese país y Hamás están acusando a Israel de asesinato. Y nuestra colega Lorraine Cázares está en la redacción con toda la información de esa noticia de última hora. Lorraine, buenos días para ti. Carolina, el líder del Supremo de Irán está reaccionando esta mañana diciendo que Israel ha preparado el terreno para un duro castigo, prometiendo que va a vengar este asesinato. Hamás confirmó la muerte de su líder Ismail Haniyeh esta madrugada mientras este se encontraba en su residencia en Teherán durante una visita oficial. Precisamente estaba en ese país para asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irán. El ataque sucedió con un proyectil dirigido. Mezquitas en toda la región, especialmente Cisjordania, están por supuesto en duelo. Líderes de distintos países están reaccionando a esta hora. Turquía ha condenado el asesinato. Rusia, China lo catalogan como un acto inaceptable. Y Qatar, que ha sido crucial en las negociaciones entre Hamás e Israel, ha dicho que cómo es posible que Israel se atreva a eliminar a una persona con la que estaban negociando para un posible acuerdo y fin a la guerra en Gaza. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, está diciendo que está monitoreando la situación, que sigue enfocado en lograr ese cese al fuego. Y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dice que no ha perdido las esperanzas de que se pueda prevenir una guerra mayor en toda la región. Vamos a escuchar lo que dice. I don't think war is inevitable. I maintain that. I think there's always room and opportunities for diplomacy, and I'd like to see parties pursue those opportunities. If Israel is attacked, y por supuesto, este ataque sucede horas después de que el líder de Hezbollah muriera en Beirut, en el Líbano, a manos de Israel, horas antes del día de ayer miércoles, y no se sabe realmente a esta hora cuál podría ser la respuesta de Irán, pero ciertamente altas tensiones en toda la región. Mientras tanto, te comento que Irán ha declarado 3 días de duelo. El jueves se llevará a cabo la procesión fúnebre y luego el viernes el líder de Hamás será sepultado en Doha, capital de Qatar. Con eso regreso contigo al estudio. Se dice que podría afectar muchísimo todo este grupo terrorista, sin embargo, no hasta el punto para destruirlo. Lorraine, muchísimas gracias. Miren, se espera que sea la próxima semana cuando la vicepresidenta Kamala Harris anuncie a quién será su próximo compañero de fórmula como aspirante a la vicepresidencia. Si bien aún no se ha declarado oficialmente como candidata de su partido, hay que decirlo, ningún demócrata está en contra de Harris, quien ha vuelto a desafiar ahora al expresidente Donald Trump a un debate, mientras que el exmandatario está preparando un nuevo ataque contra ella. Edwin Pitti, en vivo desde la capital del país, explícanos, por favor, de qué se trata. Buenos días, Edwin. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días. Así es, ya los ataques de ambas campañas se centran en el tema de inmigración, pero tenemos que ver esas imágenes del evento en el que participara la vicepresidenta Kamala Harris ayer en Georgia, donde habló ante más de 10,000 personas, muy animada y sobre todo haciéndole una invitación directa al expresidente Donald Trump de que decida debatir de una vez por todas con ella, ya que recordemos que Trump ha insinuado anteriormente que a lo mejor decida no hacerlo. Aquí lo que dijo Harris. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage, because as the saying goes, if you've got something to say it to my face. Taint the bipartisan deal because he thought it would help him win an election. Por supuesto que Trump no ha parado los ataques en contra de la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, sobre todo atándola a la crisis fronteriza que ha vivido los Estados Unidos en los últimos años. Esto fue lo que dijo Trump a una entrevista con la cadena Fox News. When all of these people are coming in, the ones that are losing the biggest are the black population. Now, not only in terms of job, but in terms of crime. Paulina, y como en política lo que importa es el dinero, al menos así lo ven muchos expertos, ya empieza la danza de los millones para alimentar esos anuncios publicitarios atacándose el uno al otro y nuevamente en el tema de inmigración. En el caso del expresidente Donald Trump ya han preparado
un anuncio de 12 millones de dólares donde atacan a Kamala Harris como la arquitecta de las políticas migratorias fallidas del actual presidente Joe Biden. Eso está pautado para salir en 6 de los estados clave aquí en los Estados Unidos. En el caso de la campaña Harris, ellos han hecho una inversión de 50 millones de dólares y ahí va incluido también un anuncio en el tema migratorio donde se ataca a Donald Trump por haber diseñado el bloqueo a través de republicanos en el Congreso para disminuir la cantidad de agentes de la patrulla fronteriza en la zona entre México y los Estados Unidos. Pau. Edwin, ¿cómo va el proceso para que Kamala Harris elija a su próximo compañero de fórmula? ¿Qué tan pronto podríamos conocer el nombre? Sí, Paulina, el proceso va caminando. Sabemos que ellos deben de cumplir con una fecha importante que es el 7 de agosto, pero ya el propio Comité Nacional Demócrata está diciendo que a más tardar el próximo lunes se podría estar anunciando quién será el compañero de fórmula de la vicepresidenta Harris para entonces iniciar una gira a nivel nacional por los estados clave para que esa persona pueda empezar a traer algo de notoriedad y agregar más potencia a la campaña ya bastante animada de Kamala Harris. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias, Edwin. Te vemos más adelante. Miren, la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles en California está defendiendo al oficial que fue captado hace tan solo unos días golpeando en la mandíbula a un detenido. Pero el abogado del sujeto está pidiendo que se presenten cargos criminales contra este uniformado. Juan Carlos González en vivo nos tiene toda la información. Juan Carlos, te saludo como siempre. Buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Bueno, pues este caso está causando mucha indignación entre la gente que ha visto esta grabación. Precisamente se trata de un joven de 28 años de edad, de nombre Alejandro Mitchell, el cual fue golpeado, o al menos es lo que se ve en este video, en esta grabación, cuando un policía le da un puñetazo en el rostro. Supuestamente él se negaba a ser arrestado, al menos es lo que dicen las autoridades. Pero esto sucedió el domingo. Y todo comenzó aparentemente porque el joven estaba estacionado en doble fila. Su mamá, por supuesto, que está muy molesta y también preocupada por lo que le pudo haber pasado a su hijo, repito, de 28 años de edad. Vamos a escuchar qué dice su mamá y también la opinión de un abogado que, cabe señalar, no es el abogado de la familia. Escuchemos. It's horrible. I could have been here planning for a funeral. Legalmente el oficial le puede dar una orden que se callara, pero el oficial no tenía ningún derecho de darle un puñetazo. Bueno, déjenme les digo lo que dice el comunicado de la policía de Los Ángeles. Aquí se indica que el joven estaba estacionado en doble fila, entonces los oficiales le ordenaron que saliera. Supuestamente le pusieron esposas en una de sus manos, pero él se negaba a permitir que le pusieran la esposa las esposas más bien en la otra mano, y es cuando supuestamente el policía le dio este puñetazo en el rostro. Por supuesto que ahorita se llevan a cabo las investigaciones para determinar hasta dónde este policía es culpable, pues, de haberse excedido en el uso de la fuerza en contra de este joven de 28 años de edad. Pero por supuesto que, pues, causa mucha indignación cuando ve uno esta grabación, al menos es lo que dicen activistas, los cuales se presentaron junto con abogados que representan a la familia el día de ayer frente a la policía de Los Ángeles. Regreso ahora con ustedes al estudio, Paulina. Juan Carlos, muchísimas gracias por este completo reporte. Un fuerte abrazo.